Comenzamos esta noche entre el mármol y el desorden de la Roma antigua rumbo al rugido de la multitud, la piedra quemada por el sol y la pura puesta en escena gladiatoria del Coliseo. No era solo un estadio, era una declaración, un lugar donde los emperadores presumían, los leones rugían y media audiencia se perdía lo mejor porque a alguien se le derramó vino sobre la túnica. Cuéntame en los comentarios desde dónde te conectas y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver quién se suma desde cada rincón del mundo. Baja las luces. Si puedes, prende un ventilador para ese zumbido suave de fondo y vámonos juntos por este viaje. Es día de juego en la Roma clásica. Y si eres un ciudadano romano de verdad, eso significa una cosa. No vas a dormir hasta tarde. Te despiertas antes del amanecer, quizá por un vecino discutiendo a gritos si ya es demasiado temprano para empezar con vino aguado. Te deslizas del colchón duro como piedra, estiras las piernas y te preparas mentalmente para pasar las próximas 12 horas apretado en una mole de piedra con 50.000 desconocidos que por hoy serán tus mejores amigos. ¿Por qué tanta prisa? Porque si no sales antes de que aclare, te tocará el asiento detrás de una columna junto a un tipo que trajo aves vivas y te perderás lo mejor del show, básicamente todo lo que no implique que alguien te tape la vista con un sombrero de plumas gigantes. El Coliseo puede tener 80 entradas, pero eso no significa que estén organizadas. Te canalizan con el resto de ciudadanos de tu categoría de asiento, lo cual, según tus sandalias y el nivel general de mugre, te coloca entre casi respetable y apenas permitido. Los senadores y patricios se sientan en bancos de mármol a la sombra. A ti te tocan las gradas y cualquier brisa que se cuele por los arcos. En el camino pasas vendedores que gritan sobre tortas de miel, brochetas de salchicha y aceitunas sospechosamente tibias. Piensas en comprar desayuno, pero tampoco quieres estar sosteniendo un higo cuando alguien te meta un codazo en el vaso. Prioridades para cuando llegas a tu sitio, si es que puede llamarse sitio a una losa de piedra blanqueada por el sol. Ya estás sudando. Ni siquiera son las 7 de la mañana. Arrugas la túnica para improvisar un cojín. Apartas con el hombro a un niño y te sientas. A tu alrededor, las gradas se van llenando de otros ciudadanos legañosos que charlan fuerte sobre los rumores del día. ¿De verdad hay 20 tigres hoy? ¿Un gladiador germano le arrancó la oreja a alguien de un mordisco? ¿Vendrá el emperador? Y si viene, amaneció de buen humor. No lo sabes, pero estás aquí. Eso es lo que importa. Entraste al Coliseo antes de que cerraran las puertas y empezaran las ejecuciones. No te has desmayado, no perdiste una sandalia. Nadie te ha pisoteado. Para los estándares romanos es una mañana perfecta. Cuando por fin respiras y miras alrededor, te cae encima la escala del lugar. El Coliseo es descomunal. Del tipo, podríamos haber construido escuelas, pero mejor hicimos esto. Lo terminaron en el año 80 de nuestra era bajo el emperador Tito, ese que hizo de pan y circo una estrategia política aceptable. No era solo un anfiteatro, era una fanfarronería arquitectónica, una campaña de relaciones públicas tallada en piedra, una manera de decir, mira este imperio, es tan amplio que podemos importar hipopótamos solo por deporte. En su pico, el Coliseo recibía entre 50.000 y 80.000 personas, dependiendo de qué tan flexible anduviera el encargado de incendios con el aforo máximo. Se alzaba a unos 150 pies, 4 niveles de gradas y más accesos que un aeropuerto moderno. Tan bien diseñado que podía llenarse en 15 minutos o vaciarse en 10 si alguien gritaba fuego o vino gratis. Por fuera, travertino, arcos, estatuas y columnas, esa sobreproducción estética que solo logras cuando has conquistado todas las buenas ideas de tus vecinos. Por dentro, otra historia. Tú, simple ciudadano, estás sentado en piedra al aire libre, mientras abajo los senadores disfrutan toldos, cojines
y una brisa agitada por manos esclavas. Sobre tu cabeza está el velario, una lona retráctil gigantesca operada por marineros, porque al parecer hasta la flota servía para dar sombra. Si hace calor, quizá esté desplegado. Si no, pasarás la mañana entornando los ojos y pasándote a uva, pasa lentamente. Pero el verdadero prodigio no es el mármol, es la ingeniería bajo tus pies. Debajo de la arena hay un laberinto de trampillas, elevadores, jaulas y poleas. Animales, decorados y a veces prisioneros muy confundidos, salían disparados a escena como sorpresas mortales. Un instante solo hay arena. Al siguiente aparecen 30 carros en llamas y un avestruz con casco. Es espectáculo, es estrategia, es un alarde absoluto. Roma no construyó el Coliseo para ser práctico. Lo levantó para recordarte, mientras sudas en la cuarta grada, que el imperio podía matarte con elegancia. Ya dentro, insolado y emocionalmente listo para 8 horas sentado, llega el golpe más duro del Coliseo. Tu asiento te dice, sin palabras, cuánto importas. Aquí no hay entrada general, es un sistema de castas en arquitectura. Cada anillo, banco y escalón está ordenado con meticulosidad por estatus, dinero, género y la frecuencia con la que cenas con gente que usa coronas de laurel por diversión. Empecemos por lo mejor. El podio, al borde de la acción, reservado para los poderosos. Senadores, magistrados, sacerdotes, tienen bancas acolchadas, sombra del velario y la superioridad tranquila de ver todo sin forzar la vista. Algunos hasta tienen el nombre tallado en el mármol. Silla con plaza fija. Imagínate ser tan importante que tu asiento tiene titularidad. Justo encima están los ecuestres, la clase media alta romana, o como diríamos hoy, gente con herencia, y suficiente modestia para disimularla. Sus asientos no son tan mullidos, pero están lo bastante cerca como para oler al león. Luego vienen los plebeyos, la clase trabajadora. Ese eres tú, en la tercera o cuarta grada, equilibrado sobre piedra blanqueada, hombro con un tipo que grita por el precio del pan y una mujer amamantando mientras regatea por caracoles hervidos. Si eres mujer y no una virgen vestal, subes aún más. Mujeres, esclavos, extranjeros y los indeseables van al gallinero. La vista es mala, la sombra inexistente, y el aroma de 50.000 romanos con opiniones en túnicas de lana asciende como castigo de fábrica antigua. No hay cojines, no hay respaldos, no hay portavasos. Si te urge ir al baño, buena suerte encontrando de nuevo tu lugar. Y si desde arriba te cae vino, es parte de la experiencia. Pero igual viniste porque el Coliseo no iba solo de juegos, iba de ser visto, aunque lo único que vean de ti sea la coronilla sudada. Bienvenido a las gradas baratas. Nadie aquí es importante, pero todos están entretenidos. Llegas a tu sitio, en lo alto, derretido, rodeado de gente para la que la higiene personal es una sugerencia estacional. Mientras te alistas para la fiesta, el estómago ruge. No trajiste nada. Error de novato. Por suerte, no estás perdido. El Coliseo tenía su propia versión de vendedores ambulantes, solo que en vez de cacahuates, era más bien aceitunas. Aceitunas ligeramente fermentadas y sospechosamente tibias. A los romanos les encantaba picar. Podías comprar tortas de miel, salchichas, dátiles, higos, y si te sentías aventurero, nueces bañadas en garum. Garum, para quien no lo conozca, era la salsa de pescado favorita de Roma. Olía a fondo de bote después de 3 días de malas decisiones. A los romanos les fascinaba. A ti también. Si tu otra opción era hígado de cabra machacado, los vendedores suben y bajan las gradas gritando sus productos sobre el rumor del público. Detrás de ti, un hombre discute a voces por el precio del vino avinagrado. Va aguado, pero igual pega.
sobre todo cuando no has comido desde ayer, y el sol del mediodía quiere rematarte. Luego están los olores. No solo la comida, aunque la mezcla de carne asada y perfume barato ya te satura las fosas. También la gente. El Coliseo, con toda su gloria, es el gemelo malvado de unas termas públicas, sin agua corriente ni aire fresco, solo humanidad horneada al sol en túnicas. A tu izquierda, un hombre se abanica con un rollo. A tu derecha, alguien trajo una cabra, no para comer, para hacerle compañía. Enfrente, una criatura que alguna vez fue pan, mastica un niño con la concentración de un escultor. Y sobre todo flota el aroma inconfundible de sudor, arena y dignidad al sol. Aún así, hay cierto encanto. Los vendedores son parte de la obra. Saben cuándo callar, cuándo gritar y cómo esquivar vómitos viejos en los peldaños como veteranos de guerra. No viniste por los bocados, pero ahora no imaginas sobrevivir sin ellos, sobre todo cuando arranquen los juegos. Querrás algo que masticar para procesar lo que ves mientras un hombre intenta pelear con un leopardo armado con un tenedor. Los juegos arrancan con estruendo, o más bien con una decapitación, antes de que los gladiadores tomen la arena. El Coliseo calienta al público con una ronda de sangre matutina, cortesía de criminales condenados, prisioneros de guerra y gente que quizás solo molestó al senador equivocado. No son ejecuciones corrientes. Esto es Roma. Esto es entretenimiento. A los condenados a menudo los obligan a representar mitos famosos, pero con realismo que haría que cualquier director moderno pidiera mesura. Toma a Prometeo. En la versión clásica lo encadenan a una roca y un águila le devora el hígado cada día. En la versión del Coliseo, encadenan a un delincuente a una roca falsa y sueltan un águila de verdad a trabajar. No es violencia simbólica. Es extracción de órganos ante el público. Otro éxito seguro es Orfeo en el inframundo. Termina como esperas, con Orfeo despedazado por fieras. Sí, leones y leopardos de carne y hueso. Aquí cuando dicen teatro en vivo, quieren decir literalmente vivo. La audiencia adora esta parte. Aplaude, ríe, abuchea como en un monólogo mediocre. La lógica es simple. Son criminales. Y la ejecución pública es deber cívico y servicio para la comunidad. Todo en uno. Justicia envuelta en espectáculo, bañada en horror y servida antes del almuerzo. A veces lo sueltan sin guión ni escenografía. Hombre contra león sin música triunfal. Momentos ruidosos, veloces, que si parpadeas se van. Al público le encanta lo impredecible. El de al lado ya grita muerde la pierna, y apenas son las 8:30. Cuesta decidir qué impacta más, la violencia o lo normal que parece aquí. No es extremo, es solo la entrada. Cuando arrastran el último cuerpo y rastrillan la arena, te descubres aplaudiendo. No porque seas sediento de sangre, sino porque todo el mundo aplaude y no quieres ser el raro. Felicidades. Ya estás emocionalmente metido y el show principal ni empieza. Tras la mitificación y destazado de los condenados, llega la segunda ronda de la mañana. Las cacerías de bestias, venaciones para quien gusta del latín con su ración de crueldad animal. Si pensabas que esto sería un respiro entre la sangre y la gloria, piensa de nuevo. Roma no conquistó medio mundo solo para traer sedas y especias. Trajo todo lo que muerde. Leones del norte de África, elefantes de la India, osos de la Galia, avestruces de donde sea que de pronto lamentaron vivir. El suelo de la arena se transforma. Arbolitos, rocas falsas y paisajes salen de trampillas ocultas. ¿Por qué? Porque limitarse a despedazar a un animal cuando puedes darle temática. Y entra el cazador, el venator. No es un gladiador, menos músculo, más plumas, quizá bastante arrepentimiento. Su trabajo es lucirse, disparar un par de flechas
y esquivar con estilo lo que salga de la puerta. Señal de entrada. Un león en ayuno de 2 días. La multitud vibra. Corren apuestas. Detrás de ti, alguien grita 2 sestercios al león y una vendedora ofrece pastelillos con forma de leopardo. El mercado no descansa. A veces es 1 contra 1, cazador contra fiera. Otras es caos masivo. Una docena de panteras sueltas mientras arqueros desde plataformas intentan no flecharse entre sí. En ocasiones especiales traen elefantes. No conoces Roma hasta ver un elefante pisotear una aldea bárbara de madera mientras un funcionario explica que representa el triunfo sobre tierras incivilizadas. Es desfile nacionalista con ataque de pánico zoológico. Y sí, los animales ganan a veces. Hay días en que el cazador no sale caminando y el público goza igual. Hay algo profundamente romano en ovacionar tanto al cazador como a lo que lo quiere comer. Al final, las bestias caen. Retiran decorados y entra alguien con escoba y alto umbral al trauma a limpiar lo que queda de la mañana. Respiras hondo porque ahora sí, humanos contra humanos para tu entretenimiento. Se apagan murmuros, suenan trompetas. En alguna parte una cabra balbucea nerviosa. Por fin llega lo esperado, los gladiadores. Olvida a los criminales y a los leopardos. Este es el plato fuerte. La parte donde profesionales entrenados intentan convertir al otro en mancha artística sobre arena. Si las cacerías fueron el desayuno, esto es el asado del día con guarnición de crisis existencial. Los gladiadores no eran solo peleadores, eran celebridades. Piensa en atletas modernos con más cicatrices y menos dentista. Algunos esclavos, otros voluntarios, algún noble en etapa rebelde. Todos sabían entrar. ¿Y cómo entran? Emergen de los túneles como estrellas o como ganado que aprendió coreografía. El metal brilla al sol. Cascos relucen. Espadas se alzan. La multitud estalla. Niños chillan. Vuela una guirnalda. No sabes quién es quién, pero igual gritas, porque la presión social es eterna. El anunciador existe y recita nombres, orígenes y estilos de combate. Un retiarius con red y tridente. Un secutor de casco cerrado y espada corta. Un murmillo con cresta en forma de pez que no le ayuda en moda. Cada emparejamiento está elegido para el drama. Grande contra pequeño. Veloz contra blindado. Héroe local contra lunático importado. Es un deporte de sangre con dirección de casting. Empieza la lucha. No son sablazos al aire. Hay estrategia, ritmo, pausas, amagos, paradas y arena. Mucha arena. Algunas terminan en un error, un buen stock, y ya. Otras duran minutos con los combatientes girando como ballet iracundo con botas de hierro. El público vive por esto, con jadeos, gritos y consejos gratis desde la última grada. A la garganta, usa la red. Deja de tropezar con tu propio escudo, tú al borde de tu piedra incómoda, porque incluso desde tan alto sientes la tensión. No es teatro abstracto. Pelean por sobrevivir, por fama, por quizá no morir hoy. Y lo mejor, apenas va el mediodía. Con más combate te das cuenta de que no todos se ven igual. Roma no quería solo pelea, quería categorías, temas y sangre estilizada. Esto es menos bronca y más desfile violento. El retiarius va ligero, sin casco, con red y tridente. Un pescador con problemas de carácter. Es rápido, ágil y a veces con más ventilación de la recomendada. Enfrente su enemigo natural, el secutor. Casco liso, sin salientes para que la red no se enganche. Espada corta, la cuña humana. Su trabajo es correr hacia el de la red y rezar por su tracción. El murmillo es el tanque. Escudo grande, casco grande, todo grande, lento pero resistente, como un buey blindado con clases de esgrima. Están los tracios, hoplómacos, dimachaeri, cada uno con su combinación de espadas, lanzas, dagas
y temeridad. Unos usan grebas y protecciones. Otros parecen haber perdido una apuesta con el herrero, pero todos pelean con estilo. No basta con ganar. Hay que dar show. El público tiene favoritos. No siempre el mejor, sino el más dramático. El que posa, ruge o grita frases antes de lanzarse. Uno saludó al emperador con un giro. Murió 5 minutos después, pero la entrada fue inolvidable. Las armas son de verdad. La sangre también. Los aplausos también. Y son tronadores. A ratos jurarías que el vecino va a lanzar sus sandalias a la arena de la emoción. Y sin embargo, hay elegancia rara. La técnica importa. El juego de pies importa. Si sobrevives a tus primeras peleas, aprendes a pelear con cabeza, o al menos con estilo, porque en el Coliseo morir se espera. Morir con mala forma. Imperdonable. La pelea termina. Uno queda en pie, jadeando. El otro está en el suelo, sangrando, quizá con espasmos, replanteando su vida. ¿Qué sigue? Depende del humor de un solo hombre. El emperador, sí, el más poderoso, con corona de laurel y catador, ahora juega a dedo de la muerte. El sobreviviente mira arriba. La multitud ruge, pero el veredicto final no es suyo. Es del señor de la tribuna, bajo toldo, con vino que cuesta más que tu renta. Has oído historias. Pulgar arriba es perdón, pulgar abajo muerte. Como todo en Roma, es más confuso. Hay quien dice que era al revés, otros que el gesto era impreciso y todos entendían por contexto. Sea como sea, el caído mira con desesperación. Si el emperador anda generoso, o si el derrotado dio buen espectáculo, puede perdonarlo. La multitud puede corear misi, suéltalo. Si fue torpe, aburrido o peor, extranjero sin sonrisa, suena yúgula, mátalo. El emperador puede oír o hacer lo contrario. Es propaganda con sangre. Y si ordena muerte, el vencedor se acerca y da el golpe final. Limpio, rápido y teatral, o con rencor, lento y aparatoso. Como sea, el perdedor muere con un poco de dignidad y mucha arena en la boca. El público aplaude. Una flauta toca algo alegre. Esclavos arrastran el cuerpo y rastrillan la arena. Y a la siguiente, porque el imperio se sostiene con horarios estrictos y definiciones laxas de misericordia. El sol ya cae a plomo. El mármol fríe lirones y el de al lado se derrite en su túnica. Tú sigues firme porque ya llegaste hasta aquí y vas a ver hombres golpearse con espadas aunque te desmayes. Bienvenido al intermedio. O como decían, oportunidad de no morir de sed antes de la siguiente ronda. No hay show programado, ni coreografías de panflautas. Solo baja el volumen de los gritos, algunos quejidos y el sonido de miles acomodando cuerpos sudados sobre piedra. Vuelven vendedores, más ruidosos, vino, aceitunas, algo salado. Compras una taza de posca tibia, agua con vinagre tan ácida que encurte órganos, porque la otra opción es lamer la sombra del toldo de un senador. Mientras tanto, esclavos rastrillan la arena, alisan la superficie y recogen restos que quedaron. El olor, mezcla de granja, vestidor y tumba abierta. Respiras cortito. La gente socializa. Senadores se estiran. Nobles susurran qué gladiador tenía los mejores abdominales. Oyes a un hombre decir que el león merecía ganar. Su esposa asiente mientras se abanica con una tablilla de cera. En lo alto, alguien se desmaya. Nadie se mueve. No por maldad, es que todos están a un soplido de caer igual. Si hay suerte, hoy extendieron el velario. Lo operan marineros, porque manejar cuerdas requiere oficio. Da sombras a parches. Si te toca, felicidades. Si no, observa cómo te doras como ánfora en horno. Al fin suena una trompeta. El público despierta. El que se desmayó ya abre los ojos tal vez a empujones.
Los juegos siguen. Estás seco, tostado y medio delirante. Y aún así, no te irías antes. En el Coliseo no solo ves historia, sudas dentro de ella. Cuando piensas que ya lo viste todo, leones, leopardos, gladiadores sangrientos y un hombre cayendo de cara en una bandeja de salchichas, Roma saca algo más absurdo. Una batalla naval. Sí, dentro del Coliseo. No es alucinación, aunque la posca te hace cosas raras. No era de diario. Inundar la arena es caro, dramático y logísticamente demencial, así que es perfecto para Roma. Muestra poder militar y arrogancia de ingeniería. ¿Por qué no convertir el edificio en lago? Pensaron, hay manos para eso. Tenemos esclavos para eso. Para lograrlo, desmontaban el piso de la arena o ni siquiera lo instalaban si era temprano en la historia del Coliseo. Luego, un complejo sistema de acueductos y desagües lo inundaba con agua de verdad, lo bastante profunda para barquitos de guerra en miniatura. Observas atónito cómo soldados disfrazados de griegos antiguos reman triremes diminutas sobre lo que hace 40 minutos era el foso donde un oso descuartizó a un tipo. Las batallas en sí tienen poca táctica naval y mucho caos chapoteante con disfraces. Chocan barcos, los hombres saltan de cubierta en cubierta, los arqueros disparan. A veces incendian barcos solo por el efecto. Si esto no te impresiona, quizá estés muerto. Hasta los senadores más cínicos arquean cejas cuando un barquito pirata explota. Claro, los combatientes no son marineros de carrera, son condenados, criminales, prisioneros de guerra o gente que se atrasó pagando impuestos. Su trabajo es morir con estilo en un charco que huele a sudor de burro y salsa de pescado. Aún así, el público enloquece. Esto es narrativa con esteroides. Recreaciones mitológicas, batallas famosas, todo en vivo con escenografía, efectos especiales y un índice de mortalidad absurdamente alto. Es teatro histórico cruzado con ahogamientos en vivo. Cuando termina, el agua desaparece misteriosamente, probablemente gracias a personas cuyo título laboral es No preguntes. Te quedas pasmado sin saber cómo volverás a disfrutar a un mimo después de ver guerra naval en interiores. Y aún no termina, porque tras los barcos viene el gran final. El sol empieza a bajar, las sombras se alargan sobre la arena. El aroma de aceitunas trituradas, sudor y crisis existencial flota denso. Has visto hombres contra bestias, barcos hundirse en un lago sorpresa y más sangre de la esperada. Lógicamente deberías irte, bañarte y cuestionar tus decisiones. Pero no, esto es Roma. Así que llega la clausura. Una orgía de violencia y teatro diseñada para que el público se marche tambaleando entre asombro y náusea. A veces, son batallas en masa, docenas de gladiadores lanzados a la vez en caos coreografiado. Escudos chocan, espadas vuelan. La arena se alza como harina en un ventilador. No es sutil, pero Roma tampoco. Otras cierran con algo tan desmesurado que desafía el juicio. Gladiadores contra elefantes con armadura. O un duelo que recrea un mito legendario donde ambos han ensayado su muerte durante semanas y uno gana sin querer. Aquí el espectáculo llega a su cumbre. Los moribundos posan. Los sobrevivientes gritan al cielo. La multitud de pie, mar de túnicas, puños y flexibilidad moral, corean por sus favoritos. Lluvia de guirnaldas. Si un gladiador sobrevive y conquista al público, puede ganar una espada de madera, el rudis y su libertad. Es raro, pero cuando pasa todos lloran, hasta los vendedores de vino. El emperador se alza, saluda, o tal vez se va aburrido. Quizá da un discurso. Como sea, el día no termina en silencio, sino con aplausos atronadores y el eco de alguien vomitando por Sol y Garum. Tú, exhausto y confundido sobre tu ética, te levantas con los demás, la túnica manchada, la espalda entumida,
la mente repleta de escenas imposibles de explicar en la cena. Y aún así, volverías mañana. Nadie monta un aplauso sangriento como Roma. Las trompetas callan. El último gladiador sale, quizá caminando, quizá cargado como saco trágico. La multitud se despereza y practica la tradición más romana de todas: juzgar en voz alta las opiniones ajenas. Intentas avanzar a la salida, atasco de túnicas. Llega el murmullo posterior. De pronto todos son expertos gladiatorios, pese a haberse pasado la pelea discutiendo queso de cabra fermentado. ¿Te dije que el tracio ganaba? No, el secutor fue robado. Sabotaje. Ese elefante ni lo intentó. Enfermo fijo. Los vendedores no pierden el ritmo. Siguen ofreciendo vino aguado y carnes misteriosas con el mismo entusiasmo de hace 8 horas. Nada acompaña mejor al trauma que un pincho de proteína dudosa. Afuera es festival medieval mezclado con incendio. Roma no tenía servicio de limpieza, salvo perros callejeros y esclavos malhumorados. Coronas rotas, ánforas quebradas, envoltorios de hojas, todo convertido en lo que siglos después llamarán evidencia arqueológica. Niños recrean muertes favoritas con palos y precisión alarmante. Borrachos tambalean contando cómo un león los miró directo. Alguien canta. Nadie sabe la letra. Nadie se queja. Si un gladiador popular sobrevivió, su nombre correrá por las calles antes del anochecer. Puede conseguir cena con un senador, o, mejor aún, un baño. Habrá grafitis groseros en su honor. Marco, matador de 5. Guapo. Si murió, quizá haya funeral. O no. Depende del presupuesto. Y tú, cubierto de arena y arrepentimiento, con pantorrillas apaleadas por centuriones invisibles, sigues con el corazón golpeando y la mente zumbando con cada grito, ovación y trompeta. Los juegos han terminado por hoy, pero las historias, las discusiones, la gloria, resonarán hasta que vuelvan a abrir las puertas, probablemente la próxima semana. Ya te preguntas cuánto costaba todo esto. Los animales, las armaduras, los decorados, el vino con sabor a remordimiento. Nada era barato. Bienvenido a la economía del entretenimiento romano. Un agujero financiero que haría llorar a cualquier contable. Empezando por el Coliseo mismo. Lo comenzó Vespasiano y lo terminó su hijo Tito. Una mole de piedra que tomó más de una década, miles de obreros y cantidades obscenas de hormigón. Cabían más de 50,000 personas que no pagaban entrada. Gratis. Un buen gesto para ganarse al pueblo y un negocio pésimo. ¿Cómo lo financiaban? Dinero de conquista. El Coliseo se pagó con el botín de la guerra judía, el saqueo de Jerusalén. Así que cada tridente y dátil relleno iba patrocinado por pillaje imperial. Es la versión romana del complejo militar industrial, pero con leopardos en llamas. Luego estaban los juegos. Un solo festival podía durar 100 días, con miles de gladiadores y animales. Alimentar, alojar y transportar elefantes desde Cartago o hipopótamos del Nilo no salía barato. No existe clase económica para rinocerontes y destrozan la bodega. Incluso los gladiadores costaban. Entrenamiento, armaduras, médicos. Sí, tenían médicos, bastante buenos, y entierros para los menos afortunados. Todo salía del bolsillo de emperadores, magistrados y ricos patrocinadores que buscaban puntos políticos o evitar terminar en la arena. Algunas fiestas podían arruinar a un noble menor, pero si mantenía feliz a la plebe, valía la pena. Un pueblo contento no se amotina, y sí corea tu nombre mientras repartes vino barato. Panem et circenses, pan y circo, no era filosofía, era política. Distráelos con pan y carnicería y podrás hacer casi cualquier cosa, excepto quedarte sin dinero. Ahí empiezan los problemas. Has sobrevivido un día entero en el Coliseo. Has visto ejecuciones, bestias, naufragios, duelos, insolación, salchichas dudosas
y el ego de un imperio exhibido. El misterio no es cómo sobrevivían al calor, es por qué regresaban. Fácil. Roma sabía dar espectáculo. Para el ciudadano promedio, sobre todo los pobres, la vida fuera de la arena era despiadada. Viviendas mínimas, comida incierta, letrinas públicas que eran también salas de charla y una ciudad que olía a ambición, cloacas y cabras. Pero por unas horas el Coliseo ofrecía fuga. Dentro de esos muros no eras zapatero con lumbago ni esclavo con mala suerte. Eras espectador, parte de algo mayor, testigo de triunfos, tragedias y desmembramientos coreografiados. Era también donde Roma contaba su historia, no con libros, sino con espectáculo. Cada pelea simbolizaba la fuerza del imperio, el orden romano venciendo al caos, o a alguien llamado caos decapitado. Y seamos sinceros, los humanos siempre hemos tenido relación rara con la violencia. El Coliseo solo la industrializó. ¿Dónde más podías comerte una tarta de higos viendo a un macedonio atravesar a un galo bajo jabalinas en llamas? También había presión social. Iba todo el mundo, senadores, mercaderes, mendigos, viudas chismosas. Saltarte los juegos era perderte el tema de conversación de todos. Serías el del banquete que dice hubo avestruces y nadie quiere sentarse contigo. Y no olvides lo más simple. Era gratis. Podías quejarte del ruido, de la sangre, de los barcos incendiados, pero tu bolsa quedaba intacta. Roma tal vez se construyó sobre impuestos, pero compraba lealtad con espectáculo. Así que la gente volvía por la emoción, por la historia, por olvidar que fuera de la arena dependían de senadores y ratas. Dentro eran espectadores, y en Roma eso era lo más cerca que un plebeyo podía estar del poder. Imagina una villa medieval antes del auge de los gremios. El año es 1100. El aire huele a humo, sudor y estiércol de caballo. Calles angostas serpentean entre casas de madera apiñadas y detrás de cada tenderete alguien intenta venderte algo, un zapato, una olla, un pedazo de pan, todos de calidad impredecible. Necesitas botas nuevas. El primer zapatero jura que se formó con un maestro en París. El segundo dice que aprendió bajo la luna y las estrellas. A simple vista, sus zapatos se parecen, pero uno se deshace con la lluvia y el otro te regala ampollas con certificado de defunción. Este era el mercado antes de la regulación. Un mundo de compradores a su suerte, a base de intuición y labia. Los artesanos iban por libre. No había caminos de formación estándar, ni supervisión, ni una organización que protegiera a trabajadores y clientes. Cualquiera con herramientas y una oración podía proclamarse maestro del oficio. Algunos eran brillantes, la mayoría, digamos, experimentales. Si eras aprendiz, dependías de la suerte. Podías caer con un herrero hábil que no bebía hierro fundido o con un maestro que te usara de fuelle viviente y apenas te enseñara a esquivar martillazos. Tu futuro dependía de a quién lograbas rogar, sobornar o halagar para que te aceptara. Y de salarios ni hablar. Sin derechos colectivos, el patrón pagaba lo mínimo a menos que tuvieras contactos o músculo. Los clientes tampoco estaban a salvo. El pan podía llevar serrín. La cerámica se agrietaba antes de llegar a casa. Un sastre podía cortarte un jubón tan torcido que parecía hecho para una cabra con escoliosis. La calidad y la honestidad eran opcionales. Crecía el descontento. Las villas se expandían, el comercio aumentaba, y los riesgos de productos malos y tratos deshonestos pasaban de molestia a problema económico. De ese caos nació una solución que remodelaría el trabajo y las ciudades. La llamaron gremio. ¿Cómo empezaron? Lentamente, en silencio, por necesidad. En pueblos de Europa, artesanos y oficiosos comenzaron a reunirse en tabernas, iglesias o bajo un árbol en la plaza. Panaderos, herreros, sastres, carpinteros,
gente cuyo sustento era minado por farsantes y chapuceros. Al comienzo no lo llamaban gremio, era solo la reunión de quienes sí sabían lo que hacían. Primero fue proteger el nombre. Si alguien vendía una espada torcida y se decía herrero, manchaba a todos. Así que pusieron reglas: no reventar los precios, no usar materiales miserables, no formar inútiles. Pronto aquellas ruedas se formalizaron. Se dieron nombres, códigos de conducta y algo decisivo: control. Si querías trabajar en la ciudad como cantero, debías pasar por ellos. Sin aprobación no había clientela ni oficio. Aquellos gremios iniciales eran parte sindicato, parte escuela de oficio y parte sociedad discreta. Sí, había velas, cantos y ritos raros, porque todo en la Edad Media llevaba velas y ritos raros. No solo surgieron en ciudades grandes. En villas pequeñas aparecieron hermandades de tejedores o de toneleros. Juntos regulaban la calidad, imponían salarios justos y sostenían normas éticas. Si vendías pan con hueso molido, que sí pasaba, el gremio de panaderos te multaba, te avergonzaba en público y quizá te expulsaba. Buena suerte ganándote la vida después. Para el trabajador común era un salvavidas. De pronto había camino. Si eras pobre pero hábil, el gremio podía elevarte. Entrabas de aprendiz, te formabas con un maestro y al final presentabas tu obra maestra, una pieza real, para demostrar tu valía. Si te aceptaban, entrabas al círculo profesional. A las ciudades también les convenía. Los gremios significaban productos mejores, menos fraude y economía más fuerte. Y podían cobrarse impuestos. Nada se expande sin que alguien cobre. Para el siglo XII, los gremios no solo eran comunes, eran poderosos. Fijaban precios, controlaban mercados y en ciertas ciudades pesaban más que el alcalde. Si te enfrentabas a ellos, se ponía serio. Entrar no era levantar la mano y decir «hago zapatos». Primero ibas al fondo de la escalera, aprendiz. Por lo general un chico de 12 o 13 años, aunque en oficios como tejido o pan se admitían aprendices mujeres. Te mandaban a vivir con el maestro, no solo para aprender, sino para criarte en el oficio. Era trabajo, adopción y campamento militar medieval al mismo tiempo. Limpiabas la fragua, hacías recados, removías tintes y quizá, solo quizá, tocabas herramientas de verdad. Tras años cobrando nada, a veces la familia pagaba al maestro por formarte, y el entrenamiento era duro. Si sobrevivías sin matarte con un cincel, ascendías a oficial, el journeyman. Ya podías viajar, de ahí el nombre, trabajar para varios maestros, pulir tu destreza y cobrar salario. Pero aún no eras miembro pleno. Ese rango era para quien presentaba la obra maestra, una pieza sin tacha juzgada por los ancianos del gremio. Te jugabas meses en un banco, una espada, un tapiz, una costura chueca podía devolverte a oficial. Si aprobabas, felicidades, ya eras maestro con derecho a abrir taller, formar aprendices y votar en asuntos del gremio. Pero maestro no significaba libertad. Ahora estaba sujeto al libro de reglas y era grueso. No trabajar fuera de horas, no reventar el precio acordado, no contratar demasiados obreros, no usar materiales sin aprobar, multas, listas negras y humillación pública para el infractor. Sí, había castigos oficiales por mala praxis, incluso destierro. Cada gremio tenía rituales, símbolos y juramentos. Algunos tenían santos patronos, otros salas más lujosas que la iglesia. Mitad club, mitad cartel, mitad mafia con rezos. Y con poder vino su ambición de moldear ciudades enteras. Para el siglo XIII, el gremio era la ciudad. Camina por Brujas, Gante o Londres, y lo verás. Calles con nombres de oficios, calle de panaderos, del pescadero, del curtidor, los edificios más vistosos, las casas gremiales,
Esos salones servían de sede, tribunal, salón de fiestas y, después de horas, taberna. Los gremios dictaban qué se hacía, cómo, cuándo y por quién. Regulaban precios para evitar la guerra de tarifas. Fijaban estándares mínimos y hasta cuántos aprendices podía tener un maestro. Buscaban control, estabilidad y previsión. Una ciudad gremial era una ciudad ordenada. Los gobiernos municipales no se metían con ellos. Es más, muchos alcaldes y concejales eran miembros. No se ascendía sin su respaldo. Las elecciones solían decidirse en salones gremiales, no en plazas. Algunos mantenían cuadrillas armadas para proteger a sus miembros o negociar impuestos con ventaja. También actuaban como red de seguridad. Si enfermabas o te lesionabas, el gremio te ayudaba. Si tu casa ardía, te enviaban auxilio. Si morías, pagaban el entierro y cuidaban a tu viuda e hijos. En un mundo sin seguro, sin seguridad social ni leyes laborales, el gremio era tu salvavidas. Y no faltaban las fiestas. Cada oficio tenía santo patrono. Panaderos con San Honorato, herreros con San Eligio. Había procesiones, autos, banquetes y litros del alcohol más acorde al oficio. A veces organizaban juegos. Imagina un tira y afloja entre carniceros y sastres y tendrás la idea. Claro, no siempre se llevaban bien. Saltaban tensiones por territorios. El botín de montar a caballo era cosa de zapateros o curtidores. ¿Podía un carpintero reparar barcos? Esas disputas acababan en demandas o a puñetazos. Aún así, los gremios trajeron orden al caos. Convirtieron las villas en motores de comercio, destreza y orgullo cívico. Pero con su influencia crecieron la arrogancia y los enemigos. Porque a pesar de sus virtudes, no eran refugios amables de fraternidad. Eran exclusivos, elitistas y, una vez probaron el poder, muy corruptibles. Querías entrar como maestro. Mala suerte si no eras hijo de maestro o carecías de padrinos. La obra maestra valía poco si a los ancianos no les gustaba tu cara, tu familia o tus ideas. En muchas ciudades se volvieron clubes hereditarios donde la sangre pesaba más que el talento. Si eras forastero, recién llegado, de minoría étnica o simplemente pobre, la puerta quedaba cerrada. Podías pasarte la vida como oficial sin permiso para abrir taller. El gremio subía el listón siempre. Esta alfombra no es simétrica. Esa espada está demasiado afilada. Ese pan carece de alma. Tenían 100 maneras de decir no, y si trabajabas sin su aprobación, te cerraban. En serio, los capataces del gremio te rompían la mercancía, espantaban clientes o te multaban hasta la ruina. En casos extremos, azotes, cárcel o destierro, ellos lo llamaban proteger estándares. Sus críticos, monopolio. También jugaban sucio en política. Sobornaban a autoridades para mantener privilegios, esquivar impuestos o empujar a gremios rivales fuera de la mesa. Herreros saboteaban carpinteros. Cerveceros delataban panaderos. Sastres amañaban votos para quedarse con contratos de la ciudad. No eran solo artesanos, eran hacedores de reyes. Y estaban las mujeres. En teoría algunas podían entrar, sobre todo en textiles, cerveza y alimentos. En la práctica menudo quedaban en la sombra. Las viudas de maestros podían hacerse cargo del taller, pero rara vez lograban membresía plena. Aún llevando negocios prósperos, los registros las ignoraban. El poder quedaba en manos de hombres, y muchas mujeres hábiles tuvieron que luchar por un reconocimiento que no llegaba. Con el tiempo, esa rigidez sería su talón de Aquiles. En algo sí brillaron sin discusión: la formación. En tiempos donde la universidad era para teólogos y juristas, los gremios enseñaban la vida real: hacer botas, levantar puentes, fermentar cerveza sin morir. La formación no era casual. Años de estructura y dureza. La vida del aprendiz giraba en torno a taller y temperamento del maestro. De amanecer a anochecer, observaba, repetía,
y lentamente ganaba derecho a algo más que barrer o accionar fuelles. El maestro era jefe, profesor, padre, juez y a veces tirano con martillo. Disciplina estricta, expectativas altas y tolerancia mínima al error. Quemaste lana, pierdes una semana. Te cortaste el pie con un cincel, limpia la sangre y vuelve. Y aún así, esta escalera era oro. Un aprendiz ambicioso podía convertirse en oficial, viajar para aprender, y si las estrellas alineaban, presentar su obra y ascender a maestro. La movilidad social medieval pasaba por ahí. Los oficiales tenían su subcultura. No eran solo obreros, eran viajeros con cinturón de herramientas. Un carpintero joven podía ir de Colonia a Venecia aprendiendo estilos, reuniendo cartas de recomendación y cambiando historias en tabernas. En regiones como Alemania, esa tradición se formalizó en la Walz, años de caminata con códigos estrictos. Los gremios, astutos, crearon un circuito cerrado de conocimiento. Solo miembros accedían a ciertas herramientas, recetas o técnicas, fórmulas de tintes, proporciones de malta, temperaturas de forja, todo secreto. Si querías aprender, debías jugar con sus reglas. Nada de atajos. Era la familia del gremio guardando su saber y dejando fuera a extraños. Para quien entraba, era la mejor escuela con seguridad laboral al final. Para el resto, un muro. Para entender de verdad al gremio medieval, deja de verlo como sindicato o máquina económica. Era cultura. Moldeaba cómo te veías, cómo rezabas, con quién te casabas y cómo te medían. Tenían santos, escudos, togas, banderas y hasta mascotas. Panaderos con lino blanco desfilaban tras un pan dorado en un asta. Carniceros portaban cuchillos envueltos en cintas. No eran desfiles, eran exhibiciones públicas de orgullo, jerarquía y riqueza. Sabías quiénes eran los grandes por capas de terciopelo y cuellos de piel. Sabías qué gremio tuvo buen año por el buey asado en la plaza. La membresía daba estatus. Incluso el oficial más modesto en un gremio respetado caminaba más erguido que un campesino libre sin protección. Los maestros estaban entre los hombres más ricos, y sus hijas eran partido codiciado. Si querías trepar, casarte con familia gremial era una vía. También había hermandad. Se esperaba que los miembros se cuidaran. Si moría un compañero, los otros pagaban el funeral y vestían a sus niños. Si alguien enfermaba o le robaban las herramientas, se hacía colecta. Era una comunidad apretada por juramentos, experiencias y, sí, cerveza. El calendario gremial marcaba el ritmo del año, con fiestas, días de santos, aniversarios y obligaciones. Se iba juntos a misa, se hacía caridad y se celebraba la dignidad del oficio. Daba estructura en un mundo incierto de guerras, hambres y pestes, y recordaba que el trabajo tenía aprobación divina. Pero Europa cambió, y la pregunta se volvió si ese orden sobreviviría. Por siglos, los gremios gobernaron las calles, titanes económicos en capas de terciopelo. Hacia fines del XV y a lo largo del XVI aparecieron grietas. El mundo se aceleró, y los gremios, antes motores de innovación, empezaron a parecer reliquias. Primero, el auge demográfico. Ciudades más grandes, más comercio, nuevas villas. Reglas pensadas para comunidades pequeñas no alcanzaban para ríos de mercancías y, peor, de ideas. Luego llegaron los mercaderes. Mientras los gremios hacían cosas, los mercaderes las movían. No les importaba la tradición, les importaba el margen. Crearon sus propias ligas, carteles de envío, dinastías bancarias. No preguntaban si el hilo se hiló a mano o con rueda de agua. Si era más eficiente, valía. El Renacimiento no ayudó. Pensadores empezaron a cuestionarlo todo. Religión, monarquía, jerarquías del trabajo. Llamaron a los gremios freno del progreso, rígidos, protectores, enamorados del secreto.
La imprenta esparció técnicas a gran escala, saltándose la aprobación gremial. El golpe mayor vino del capitalismo. Europa viró hacia mercados abiertos, y emprendedores montaron talleres fuera del control gremial, contratando decenas de obreros sin calificación para producir en masa más barato, sin obra maestra. Esa manufactura temprana dejó antigua la escalera de aprendiz, oficial y maestro. A la vez, las monarquías centralizaron poder y rompieron monopolios. Reyes y reinas querían control directo de comercio e impuestos. Los gremios estorbaban. Revocaron cartas, reescribieron reglas, despojaron privilegios. En algunas regiones los prohibieron. Ellos intentaron adaptarse, fusionarse, modernizarse, pedir favores reales. Pero la marea iba en contra. Para el siglo XVIII en muchas ciudades eran fósiles ceremoniales. Seguían con desfiles, togas y discursos. El poder económico ya vivía en otra parte. Lo que nació como fuerza revolucionaria por el orden terminó volviéndose barrera al progreso. Aún así su legado no desapareció. Cambió de forma y preparó lo que venía. Las huellas sobreviven por todas partes. La escuela técnica del barrio desciende del sistema de aprendizaje gremial. La idea de que hay que formarse con alguien competente antes de certificarse es lógica de gremio. La palabra obra maestra conserva su sentido original, prueba de destreza. Los sindicatos tienen a los gremios por ancestros. Organizaron paros, exigieron salarios dignos, dieron apoyo por lesiones y resistieron abusos siglos antes de que Marx escribiera una línea. Aunque hoy haya menos santos, los objetivos siguen: dignidad, estabilidad y protección para la clase trabajadora. También moldearon nuestra noción de profesionalismo. Que un oficio no sea solo empleo sino vocación, con orgullo, estándares y comunidad. Eso es pensamiento gremial. El plomero con certificaciones, el electricista con licencia, el arquitecto con colegio profesional, caminan en los pasos de canteros y carpinteros medievales. Hasta la cultura empresarial les debe. Las corporaciones con estatutos, membresías, reglas y fondos comunes recuerdan a las cartas gremiales. Las salas de juntas se parecen a los salones de reunión, con menos velas y más hojas de cálculo. Las ciudades aún lo celebran en nombres de calles, escudos y fiestas históricas. Algunas compañías de oficios en Londres siguen activas, sosteniendo tradiciones antiguas en un mundo de algoritmos. Y tal vez lo más importante, dieron identidad a trabajadores en un mundo brutal. Ser miembro significaba tener lugar. Importabas. Pertenecías a algo más grande. Claro que no fueron perfectos. Acapararon poder. Excluyeron a extraños y frenaron innovaciones. Pero en un entorno caótico y sin reglas, tallaron estabilidad donde no la había. No solo moldearon oficios, moldearon ciudades, vidas y futuros. En el mundo medieval, la vida seguía el compás del calendario de la iglesia. Arrepentirse, ayunar y luego darse un banquete como si el alma dependiera de ello. Tras semanas, a veces meses, sin manteca, sin carne y sin casi alegría. Cuando el ayuno terminaba, la mesa no se abría, estallaba. Las fiestas religiosas eran el permiso oficial para soltarse, con respaldo celestial. Del señor más alto al jornalero más humilde había un acuerdo tácito. Dios miraba, y ese día no objetaba las segundas raciones. No eran comidas discretas, eran eventos comunales con carnes asadas, trincheras de pan abarrotadas, jarras de cerveza y vino especiado circulando por mesas largas iluminadas por velas. La frontera entre devoción y jolgorio se difuminaba. Por la mañana se iba a misa, por la tarde al salón señorial o a la plaza del pueblo a comer, beber y bailar hasta que el mundo se volviera borroso. ¿Por qué tanta abundancia? Porque era la recompensa. Toma la Cuaresma, 40 días de abstinencia antes de la Pascua. Sin carne, sin lácteos,
sin huevos, en rincones especialmente devotos, sin risas. Cuando por fin llegaba el domingo de Pascua, no era solo resurrección, era fuga masiva de la cárcel culinaria. Ni siquiera los monasterios, símbolos de disciplina, se libraban del impulso. En las fiestas tendían panes finos, guisos de pescado, tartas de fruta y sí, vino. Seguían las normas, pero afinaban definiciones. Alguien dictaminó que la cola de castor contaba como pescado. Estos banquetes eran pegamento social. Vecinos codo con codo, ricos y pobres juntos, aunque nunca del todo iguales. Los señores organizaban banquetes colosales para exhibir piedad y fortuna. Invitaban a arrendatarios y clérigos. Generosidad simbólica desde una mesa bastante mejor. Para los vecinos de a pie era un descanso del trabajo y una ocasión de probar cosas que normalmente no alcanzaban: un ganso asado, un budín con especias o algo absurdo como un pavo real servido con las plumas recolocadas para lucir. Cuando terminaba el ayuno, la fiesta era renacer, del alma y de los sentidos. Y en un mundo de barro y frío, eso ya era motivo suficiente para celebrar. En la parte más oscura del año, cuando el sol trepaba apenas sobre el horizonte y la nieve convertía cada aldea en dibujo escarchado, hacía falta algo que esperar. Ese algo era Yule, la gran fiesta invernal que mezcló superstición nórdica con celebración cristiana. Mucho antes del cristianismo, pueblos germánicos y nórdicos festejaban el solsticio con Yule. Era el momento de honrar el regreso de la luz, ahuyentar espíritus y asar todo lo masticable. Se encendían hogueras para quebrar la oscuridad y troncos enormes, los Yule logs, ardían en los hogares durante 12 noches. La iglesia, atenta, no prohibió Yule, lo bautizó. Para la Edad Media, Yule era la Navidad. Las 12 jornadas desde el 25 de diciembre hasta la Epifanía el 6 de enero, pero el espíritu seguía siendo alegre y muy pagano. El centro del banquete era la cabeza de jabalí, asada, decorada con hierbas y frutas, traída en procesión con música y versos latinos entre nobles. En casas modestas era más probable el cerdo que el jabalí, y se aprovechaba todo, sangre incluida. Las mesas gemían con pan, trincheras coronadas de caza, pasteles rellenos de frutas y carnes especiadas, pucheros espesos con raíces y pudines hervidos en telas. La hidromiel, la cerveza y el vino caliente corrían sin timidez, calentando los huesos contra el hielo. Yule también era permiso de travesura. Llegaban momers, actores ambulantes, con obras cómicas y parodias, que a veces se burlaban del poder o narraban la Biblia con acentos sospechosamente locales. Los señores dejaban que los bufones se rieran de ellos, y la iglesia toleraba cierta irreverencia. En algunos lugares, la fiesta de los locos permitía que el clero menor usara disfraces y representara ceremonias en broma. Era absurdo, caótico, pero autorizado. Se intercambiaban presentes, se cantaban villancicos, y las casas se adornaban con acebo, hiedra y hojas perennes, símbolos de vida en pleno invierno. Yule no era solo banquete, era supervivencia revestida de celebración. En el corazón gris del invierno recordaba que la luz y la risa tenían lugar en la mesa. Si la Navidad era la alegría, la Epifanía era el significado, y el mundo medieval la vivía como cierre triunfal de la temporada. 12 noches después muchos estaban cansados y satisfechos, pero nadie faltaba, porque era la última excusa legal para comer, beber y coronarse antes del regreso a la rutina. En el centro reinaba el pastel del rey, pan o masa dulce con frutos secos, miel y a menudo buena dosis de vino o cerveza. El giro estaba adentro, una haba, un guisante o una moneda escondida. Quien la encontraba se convertía en señor del desorden, rey o reina de la fiesta. Imagina la mesa, nobles y aldeanos masticando con cuidado por miedo a romperse un diente, ansiando a la vez hallar el tesoro.
Si te tocaba, llevabas corona de papel, bebías más que nadie y dabas órdenes ridículas el resto del día. Y todos fingían obedecer hasta que se acababa la bebida. La iglesia buscaba solemnidad, pues celebraba la revelación de Cristo a los gentiles. En la práctica había teatro, sátira y giros de roles. Sirvientes se burlaban de amos. Mujeres daban órdenes a hombres. Monjes imitaban a obispos. En Francia y en Inglaterra coronaban obispos niños que encabezaban procesiones y sermones fingidos. Caos, sagrado pero caos, al borde de la parodia. Obvio que seguía el banquete. Se remontaban las mesas con lo mejor que quedara. Carnes asadas, frutos confitados, natillas dulces y vino especiado. Donde había dinero asomaban canela, clavo y azafrán, especias que proclamaban estatus inmundo. Epifanía era mezcla rara, solemnidad con azúcar y sátira. Recordaba que incluso en un orden rígido cabía el juego, la inversión y el misterio, aunque fuera por una noche. Al día siguiente volvía el invierno, pero por una jornada la realidad se volteaba y todos jugaban el papel. Con las brasas aún calientes, la rueda giraba hacia el contrario de la fiesta, la abstinencia, y el hielo se volvía cuaresma, con su disciplina, negación y aguante espiritual rumbo a la Pascua, que luego reventaba como cohete de color. Así se sostenía la vida: contención y luego desborde, silencio y música, hambres y mesas llenas. La cuaresma, el cubo de hielo después del fuego del banquete, duraba 40 días sin contar los domingos. Era una temporada de disciplina, renuncia y temple del espíritu que desembocaba en la gran explosión de la Pascua. En términos prácticos, era una sequía culinaria prolongada que hacía que la Pascua supiera a gloria. Empezaba en miércoles de ceniza, justo después del desorden sabroso de la semana previa, cuando la gente vaciaba la alacena en una última orgía de manteca, huevos y carne. Tortitas, pasteles, embutidos, todo lo que no debía sobrevivir al ayuno se convertía en cena de despedida. Venía luego el golpe de realidad. Carencia programada. Se prohibía la carne. En muchas regiones también los lácteos y los huevos. Se reducían las porciones y se multiplicaban las oraciones. Y en ese vacío nacía la inventiva. Aparecían las leches de almendra, los potajes espesos de legumbres, los panes negros que llenaban más con menos. En algunos sitios se aprovechaban curiosidades legales, como contar colas de castor o ciertos animales semiacuáticos como pescado. En otros circulaban historias de gansos de Barnacla nacidos de la madera, convenientemente aptos para días de abstinencia. Eran menos ciencia que estrategia mental, pero cumplían su función: mantener el ánimo sin romper del todo la norma. Para los ricos, Cuaresma significaba reorganizar la despensa con pescados en salazón, aceite y frutos secos. Para los pobres era, en palabras simples, más hambre. No había mucho que renunciar si casi nada había para empezar. Por eso la caridad se volvía parte esencial del ayuno. Panes de penitencia distribuidos a la salida de misa, caldos comunitarios sostenidos por cofradías, cestas con arenque y cebollas que viajaban desde casas mejores a puertas con manos extendidas. El ayuno era, en el ideal, solidario. El miércoles de ceniza marcaba los frentes con polvo santo en la frente y recordatorio sobre polvo eres. Después empezaban los viernes magros, los ayunos parciales, las oraciones más largas, las limosnas más visibles. En ciudades grandes, los mercados cambiaban su oferta: más arenques en barril, más anguilas, más nabos y garbanzos. Las cocinas callaban grasas, los hornos daban panes austeros. En casas ricas, los mayordomos revisaban calendarios para no errar con un guiso. En casas pobres, las madres afinaban ollas para que el agua, la cebada y la sal
engañaran al estómago. En monasterios y catedrales la disciplina se volvía partitura. Lecturas penitenciales, cantos sobrios, mesas sobrias. Los monjes, con su horario medido por campanas, sabían que cada renuncia de febrero y marzo haría más ruidosa la alegría de abril. Por eso, aunque hubiera trucos culinarios, la lógica profunda permanecía: crear contraste para que el sentido se agudice. Quienes no podían ayunar, por salud o edad, recibían dispensas. Quienes sí podían, se acogían a la regla con rigor, que también era economía. Al disminuir consumo de animales se daba respiro a reservas de invierno. La Cuaresma, además de devoción, era administración. Para el Sábado Santo, las cocinas se despertaban. Se encendían hornos, batían mantequilla. Los huevos, guardados con paciencia porque las gallinas no sabían de calendarios, se convertían en cremas, tortas y panes enriquecidos. Corderos se adobaban con hierbas. Jamones se descolgaban en casas que podían permitírselo. Bollos calientes se perfumaban con especias. Se descorchaba vino. La larga hambre iba a terminar. Y lo que seguía no era solo una comida, era una liberación. La Pascua llegaba tras la vigilia pascual, un oficio nocturno en el que el pueblo entero parecía contener la respiración a la luz de velas. Se encendía el fuego nuevo, sonaban campanas que habían callado durante días, y alguien proclamaba: Cristo ha resucitado. En ese instante, algo se aflojaba en el pecho de todos. Por fin se acabó el ayuno, y entonces el banquete. El cordero ocupaba el centro de la mesa, símbolo y manjar. Representaba al Cordero de Dios, sí, pero también el regreso de la carne después de 6 semanas mirando de reojo cazuelas de pescado. En algunas mesas aparecía jamón, ternera o incluso cochinillo con manzana, lujo reservado para quienes podían costearlo. En las demás, huevos, quesos y panes con manteca bastaban para convertir el día en fiesta. Los huevos estaban en todas partes, hervidos y pintados, escondidos en pasteles, cuajados en flanes. Eran símbolo de vida nueva, pero también solución práctica a semanas de ahorro. Las gallinas no dejan de poner por decreto, así que el excedente de marzo se volvía abundancia de abril. Junto a ellos, panes trenzados con hierbas, tortas con miel, dulces con frutos secos acumulados desde otoño. El vino especiado recuperaba su sitio. Y donde había vecinos judíos, ecos de Pascua judía se notaban en hierbas amargas, panes planos y relatos en la mesa. La Pascua no era solo rito, era renacimiento de sentidos. El oído con campanas, la vista con manteles blancos, el olfato con cordero y pan, el gusto con manteca y miel, el tacto con abrazos que habían esperado 40 días. Y en un mundo atravesado por guerra, peste y hambres, esa alegría era más que bienvenida, era sagrada. Y si piensas en la Iglesia únicamente como árbitro severo, con monjes en silencio y curas señalando pecados, te pierdes la mitad del cuadro. La Iglesia no solo marcó reglas, organizó mesas, fue anfitriona, cocinera y productora de muchos de esos momentos. El calendario litúrgico no solo decretó ayunos, también fijó fiestas. Casi cada celebración tenía un fundamento sagrado y una mesa que crujía. Días de santos, fiestas mayores, aniversarios de milagros, dedicaciones de iglesias, todo tenía su comida ritual. Y quien haya visto a un pueblo en fiesta patronal entiende lo que eso significa. Economía en marcha, hornos encendidos, patios llenos, canciones. Muchos poseían tierras amplias, viñedos, huertas, colmenares, lagunas de pesca. Producían pan, queso, cerveza y vino en cantidades que sostenían a la comunidad y a los pobres de la comarca. Sus cocinas podían rivalizar con las de una casa noble por tamaño y disciplina. En el refectorio, el comedor monástico
Se comía en silencio mientras un lector recitaba vidas de santos o capítulos de la regla. Había días de abstinencia estricta y días de dispensas, y todo estaba arreglado con precisión benedictina. Los monasterios, lejos de ser solo bibliotecas de piedra, eran fábricas de comida, de hospitalidad y de orden. La relación entre fe y mesa era íntima. Comer tenía un cuándo, un cómo y un porqué. El ayuno enseñaba freno, el banquete enseñaba gratitud, y la comunidad, sentada junta, aprendía que el pan compartido sabe distinto. Si quitamos la iglesia de la historia de la comida medieval, nos queda un mapa incompleto. Por supuesto, no todo era perfección. Había tensiones entre ideal y práctica. Los obispos predicaban templanza, y algunos banquetes eclesiásticos parecían ferias. Las reglas admitían excepciones por edad, enfermedad, viaje o trabajo pesado, y esas rendijas se ensanchaban cuando convenía. Las cocinas encontraban trucos para simular leche en días sin lácteos, para dar sabor sin grasa animal, para que la abstinencia no se volviera desesperación. Pero incluso con atajos, la Cuaresma afinaba el apetito, y la Pascua lo colmaba. El contraste enseñaba, y en medio de todo, el detalle más simple seguía siendo verdad. Las fiestas unían. La mesa no era solo alimento, era relato. En Pascua se contaba la historia de salida del hambre hacia la abundancia, de la oscuridad a la luz. Y así, año tras año, el ciclo volvía a empezar, enseñando a una sociedad entera a respirar al ritmo de la espera y el festejo. Cuando pensamos en monasterios, solemos imaginar claustros silenciosos y copistas inclinados sobre pergaminos. Todo cierto, pero falta el ruido de ollas, el olor a mosto y a pan en horno. Los monasterios eran potencias alimentarias. La regla de Benito ordenaba equilibrio entre oración y trabajo, y ese trabajo incluía cultivar, criar, moler, fermentar, salar, ahumar. A lo largo de Europa, abadías y prioratos acumulaban tierras que iban desde praderas para ovejas hasta viñas soleadas, desde estanques repletos de carpas hasta molinos sobre ríos impetuosos. La administración de esas propiedades requería saber agrícola, contable y culinario. No había presupuestos modernos, pero sí libros de granero y memoria exacta de temporadas. De esas tierras salía de todo. El trigo se convertía en hogazas, que alimentaban a monjes, jornaleros y peregrinos. La leche en quesos que viajaban en ruedas a mercados cercanos. La uva en vino para misa y para mesa. La cebada en cerveza clara, que era bebida cotidiana, más segura que el agua en muchas regiones. En zonas costeras, los monasterios mantenían viveros de ostras y derechos de pesca. En bosques, controlaban colmenas para miel y cera de velas. Todo ese sistema sostenía no solo a la comunidad religiosa, sino a villas enteras alrededor. Sus cocinas rivalizaban con las de una casa noble no por frivolidad, sino por escala. En el refectorio cabían decenas o cientos. Harineras y hornos trabajaban sin descanso en días de fiesta. Los cocineros, muchas veces monjes expertos, dominaban la economía de la olla grande. Guisos que rendían, panes que alimentaban, salsas que levantaban el ánimo en días sin carne. Había jerarquías de raciones según oficio y salud. El enfermo recibía caldo y huevos cuando los demás estaban en abstinencia. El huésped, de paso, recibía pan blanco y algo caliente en la mesa, porque la hospitalidad era regla. Las abadías eran también nodos logísticos de caridad. Durante los inviernos duros abrían sus almacenes para repartir pan. En festividades mayores cocinaban ollas enormes para pobres y peregrinos. Algunas tenían hospitales monásticos que servían caldos y tisanas junto a cuidados. En los caminos, los albergues vinculados a monasterios daban comida y cama a viajeros. Si una villa sufría malas cosechas, el abad negociaba compras a distancia o abría graneros. A cambio,
La comunidad respetaba el calendario, acudía a las fiestas y sostenía con trabajo los campos. El calendario de fiestas marcaba picos de producción. Para Navidad se horneaban panes especiados, se sacaban vinos mejores, se sacrificaban cerdos. Para San Miguel se organizaban ferias donde los productos monásticos se vendían o intercambiaban. En Cuaresma, las cocinas experimentaban con recetas sin grasa animal, sopas de guisantes espesas, panes de avena, potajes con almendras y aceite. En Pascua, el menú se invertía con carnes celebradas, quesos frescos y postres con huevos. La cocina medieval de la Iglesia era, a su modo, un laboratorio de adaptación estacional. Todo esto tenía una dimensión política que a veces olvidamos. Un obispo que organizaba banquetes bien provistos ganaba prestigio. Un monasterio que proveía cerveza estable y pan confiable se volvía centro de la región. La mesa construía poder blando. No era extraño que autoridades laicas pidieran consejo a cocineros monásticos para abastecer tropas o ciudades. La experiencia acumulada de gestionar graneros, hornos y bodegas durante generaciones se traducía en resiliencia frente a hambrunas y en influencia en los consejos. Y sin embargo, la Iglesia no era la única dueña de la fiesta. La ciudad entera participaba. Gremios patrocinaban altares y organizaban comidas de hermandad en sus días patronales. Las cofradías repartían pan bendito y vino. Los cabildos catedralicios pagaban músicos y cocineros para solemnidades, pero la batuta del calendario la llevaba la liturgia. Por eso, cuando sonaba una campana mayor, no era solo un llamado a rezar, era señal de hornos encendidos y mesas montadas. La dimensión teatral tampoco faltaba. En Pascua, algunas iglesias montaban representaciones dentro del templo con humo, telas y campanas ocultas. A los niños se les daban huevos coloreados para juegos y carreras. Procesiones con estandartes cruzaban calles engalanadas, y de balcones caían panes pequeños, golosinas o monedas. Si había relieves de santos protectores de oficios, los gremios organizaban cenas donde el menú hacía guiños a su tarea. Pescaderos con banquetes de río, hortelanos con verduras vistosas, herreros con platos humeantes servidos en fuentes negras. No es exagerado decir que sin la arquitectura de fiestas y ayunos que propuso la Iglesia, la economía urbana medieval habría sido más errática. El calendario daba ritmo a la siembra, a la matanza, al mercado y al consumo. En lugar de un flujo caótico de demanda, había pulsos reconocibles. Panaderos sabían cuándo preparar masas ricas. Cerveceros cuándo embotellar lo mejor, pastores cuándo vender corderos, y, a la vez, los períodos de ayuno aminoraban presión sobre rebaños y reservas, un equilibrio que a veces salvaba comunidades. También hubo críticas. Predicadores reformistas denunciaban mesas opulentas en torno a altares. Reyes en pugna con obispos señalaban el poder económico de abadías como amenaza. Y en el otro extremo, aldeanos cansados de prohibiciones, se inventaban festividades locales para justificar almuerzos. Aún con tensiones, el sistema sostuvo a millones durante siglos, y lo hizo a través de dos verdades que cualquiera en una cocina entiende: organizar la escasez para que no duela y organizar la abundancia para que no se desperdicie. Regresemos un momento a la imagen inicial del teatro de Roma, porque hay un hilo común. Así como el Coliseo convertía violencia en relato público, el calendario cristiano convertía hambre y deseo en relato compartido. En ambos casos, la multitud encontraba algo que hacer con sus emociones. Una ofrecía rugidos, la otra cantos. Una mostraba poder del emperador, la otra mostraba el de la comunidad creyente. El lenguaje era distinto, pero la necesidad era la misma: sentido, pertenencia, ritmo. Y así, cuando cae la última campanada de la Pascua y se apagan los hornos, la ciudad vuelve a su latido normal. Los gremios retoman pleitos y encargos.
Las familias guardan restos en sal y vinagre. Los monjes vuelven al coro y al campo. Pero queda algo más que platos sucios. Queda la memoria del banquete que hizo soportable el invierno, del ayuno que dio filo al apetito, de la mesa que, al final, contó quiénes éramos juntos. En muchas abadías, el trabajo pesado recaía en hermanos legos, campesinos consagrados que no cantaban en el coro pero araban, segaban y cocinaban. Administraban granjas satélite, las granjas monásticas, conectadas por carretas que llevaban grano a molinos y harina a hornos. Había cavas frescas bajo tierra para conservar queso y vino, bodegas con filas de toneles marcados por años de cosecha y calidad. En regiones frías se elaboraba cerveza ligera, la cerveza pequeña, que se bebía a diario incluso por niños, y cervezas más fuertes reservadas para fiesta. En tierras templadas el vino se clasificaba por prensas y añadas. Nada de esto era lujo gratuito, era nutrición y seguridad. En el refectorio, además del silencio, existía un lenguaje de señas para pedir pan o agua sin palabras. Un monje lector se paraba en un púlpito y mientras los demás comían, leía pasajes edificantes. En días de fiesta se cantaba una breve acción de gracias y se añadía un plato extra, quizá una fruta seca o un queso mejor. Los viernes, sin carne, tocaban legumbres. En Cuaresma, más sopas y pan negro. La disciplina no era capricho, era economía espiritual y material. Los estanques de peces eran una ciencia. Se canalizaba agua de arroyos, se escalonaban alturas para poder vaciar y limpiar, se alternaban especies según temporada. El ayuno pedía pescado y los monasterios respondían con ecosistemas controlados. En las costas, redes y barcas con privilegios aseguraban llegadas regulares de arenques y bacalaos en salazón. En tierras de vino, las vendimias eran fiestas moderadas. Se recogía a mano, se pisaba uva en lagares, se fermentaba en cubas de madera y un hermano bodeguero vigilaba que la fermentación no se echara a perder. Las cocinas monásticas, por grandes que fueran, tenían reglas de fuego y de limpieza que muchos pueblos copiaron. Se barrían las cenizas a horas fijas, se renovaba el agua, se controlaban los hornos con relojes de arena. Las recetas se transmitían en cuadernos que hoy llamaríamos manuales de operaciones, proporciones de harina y agua, tiempos de fermentación, cantidades de sal. El objetivo no era la extravagancia, era la repetición estable, que hoy el pan supiera como el de ayer. El servicio a los forasteros estaba codificado. La regla de Benito dice que al huésped se le recibe como a Cristo. Eso se traducía en pan fresco, algo caliente en la olla y una cama simple. Peregrinos del camino, mercaderes en ruta o campesinos buscando auxilio conocían las puertas donde tocar. Esa hospitalidad hizo que los monasterios fueran más que granjas y templos. Fueron estaciones de humanidad en mapas con pocos refugios. También había cocinas de hospitales. Algunas abadías mantenían infirmarías con su propia dieta. Carnes blancas para convalecientes cuando el resto ayunaba. Infusiones de hierbas, caldos claros, pan tierno. La medicina medieval era limitada, pero entendía algo esencial. Una sopa a tiempo salva vidas. En hambrunas, esas salas se convertían en comedores colectivos. Por último, la contabilidad. Llevar una cocina grande pide números. Los monjes registraban entradas y salidas, medidas de grano, litros de vino, arrobas de carne. Sabían calcular raciones por persona y por día. Sabían prever cuánta leña haría falta para Pascua. Ese conocimiento, humilde y repetido, fue tecnología social tanto como la escritura de los copistas. Y aunque hoy nos parezca doméstico, aquello era estrategia de supervivencia. Con inviernos que podían arruinar cosechas y guerras que podían cortar caminos, la combinación de oración, trabajo y olla grande dio a Europa un sistema de amortiguación. Si a veces la Iglesia pareció severa en sus normas,
también fue generosa en sus mesas. En esa tensión, paradójicamente, se sostuvo la vida. Si reunimos todas las piezas, la historia completa luce así. Una antigüedad que convirtió el espectáculo en política. Una Edad Media que convirtió el calendario sagrado en economía cotidiana. Gremios que dieron forma a oficios y ciudades. Y monasterios que sostuvieron el tejido material con pan, cerveza y consuelo. No son relatos separados. Son capítulos de una misma búsqueda humana por orden y pertenencia. Un día, te sientas en la cuarta grada del Coliseo a sudar dentro de la historia. Siglos después, te sientas en un banco de iglesia a oler pan caliente. La emoción viaja, cambia de escenario, pero cumple la misma función: darte un lugar en algo más grande. La mesa fue el idioma común. En Roma, la mesa era grada y pan repartido por políticos que querían tu voz. En las villas, la mesa era banco de madera, bajo banderas de gremios. En los monasterios, la mesa era refectorio con salmos y cucharas en silencio. Cambiaban las recetas, no la función. La mesa juntaba a quienes no se hablaban y daba a quienes no tenían. Por eso, las fiestas eran algo más que comer. Eran pedagogía emocional. Enseñaban a soportar la espera con promesa de recompensa. Y cada generación aprendía de la anterior a preparar el cuerpo y el espíritu para ese vaivén. Volvamos a esas fiestas concretas para ver cómo cuajaban los detalles. En la víspera de Navidad, cuando el frío mordía, las cocinas de los pueblos cocían pudines en telas, colgaban aves para orearse, preparaban panes ricos en mantequilla para al día siguiente. En casas nobles, el desfile del jabalí abría la comida mientras juglares cantaban. En casas humildes, un cerdo alimentaba a varias familias, con salchichas, tocino, morcilla y un puchero que no dejaba de hervir. En medio, el vino caliente con especias servía para juntar a vecinos que quizá el resto del año apenas se miraban. Llegaba la Epifanía, y con ella el juego del haba. Los niños aprendían que la suerte puede coronar a cualquiera por un día y que el mundo puede ponerse al revés sin romperse. Se cerraba el ciclo con risa y al amanecer el trabajo volvía. Ese vaivén protegido por la liturgia daba a las ciudades un reloj moral y práctico. Después, con la Cuaresma, las mismas manos que habían trinchado carne aprendían otra destreza: convertir la escasez en creatividad. Se espesaban sopas con pan, se inventaban leches de almendra, se llenaban empanadas con peces, se maceraban verduras en vinagre para darles vida. Había trucos abiertos, como contar ciertos animales acuáticos como pescado, y reglas estrictas, como evitar lujuria de mesa. La abstinencia no era para destruir el cuerpo, sino para entrenar el deseo. Y al final, cuando la Pascua rompía los candados, el aprendizaje se probaba en alegría compartida. Ese estallido de Pascua era comunión literal y figurada. El cordero se partía, los panes se compartían, el vino se extendía, músicos tocaban, niños jugaban con huevos pintados, los pobres recibían pan y monedas de manos de los ricos que buscaban redención y prestigio. Las iglesias montaban escenas con incienso y cortinas. Los coros rompían el silencio de semanas. Había exceso, sí, pero no era caprichoso. Era un ajuste del alma y del estómago después de la contracción. En un mundo donde el hambre no era metáfora, la abundancia ritual enseñaba que la vida podía volver. Si te preguntas qué queda de todo eso hoy, más de lo que parece. Las palabras, por empezar, obra maestra, sigue nombrando la prueba final del oficio, herencia de los gremios. Maestro y aprendiz siguen siendo escalones mentales para aprender algo. Los calendarios laborales, con sus temporadas altas y bajas, copian ese ritmo antiguo de ayunos y fiestas. Las ciudades aún conservan calles llamadas de los forjadores o de pescadores. Algunas compañías conservan ritos que parecen caprichos, hasta que reconoces en ellos viejos protocolos.
Y cuando una unión de trabajadores discute salarios y seguridad, está invocando la vieja promesa gremial de dignidad compartida. En los monasterios que sobrevivieron, la hospitalidad se mantiene. Aún hay pan y sopa para quien llama a la puerta. Aún hay cerveza de abadía que cuenta una historia en cada vaso. Y aunque ahora exista refrigeración, el arte de conservar sigue enseñándose. Porque saber guardar lo que uno tiene cuando abunda es también saber cuidar a los otros cuando falta. La idea simple de que cocinar para muchos es un acto político y espiritual persiste. Y si miras a los estadios de hoy, al rugido que eriza la piel, reconocerás algo del Coliseo. Ojo, no hay leones ni pulgares que decidan vidas, pero sí hay arquitectura pensada para canalizar emoción. Y sí hay poder que se presenta ante multitudes para ganar prestigio. La diferencia es que ahora podemos elegir qué espectáculo queremos sostener y a quién beneficia. Esa conciencia también es legado de siglos de ensayo y error con mesas y arenas. La otra herencia es silenciosa, la de la organización. Sin manuales de Excel, los monjes diseñaron cadenas de suministro. Sin MBAs, los maestros gremiales crearon currículos y estándares de calidad. Sin parlamentos modernos, las ciudades midieron su pulso con campanas y hornos. Nada de eso fue perfecto. Hubo exclusiones, abusos, rigidez, pero también hubo comunidad, cuidado y arte. La mezcla, al final, fue lo que mantuvo encendida la luz. Imagina por un momento que atraviesas una plaza medieval un día de fiesta. Están los puestos de los gremios con telas colgando, el olor a pan recién cocido que se pega a la ropa, la música de gaitas y tambores, y un grupo de niños persiguiendo un aro. Más allá, un monje lleva una cesta de panes a una casa donde hubo enfermedad. En la esquina, un escribano toma nota de cuántos corderos se venderán mañana. Todos, sin saberlo, obedecen a una partitura común. En esa partitura caben la misa, el mercado y el mantel. No es nostalgia, es reconocimiento. Y cuando cae la tarde, después de semanas intensas, el pueblo se deshace lentamente. Se apagan las hogueras, se barren migas, se guardan cuchillos, quedan en el aire restos de especias y un cansancio bueno. Los viejos cuentan a los pequeños cómo fue la vez que el haba coronó a un pastor como rey de burla, o cuando la lluvia arruinó el desfile y todos terminaron riendo bajo la misma lona. Esas historias, repetidas, hacen que al año siguiente la gente vuelva. Eso es tradición. La promesa de que el sentido se puede repetir. Volvamos al principio para cerrar. Empezamos con piedra caliente y rugidos en Roma. Seguimos con bancos de madera y pan compartido en villas. Caminamos por salones gremiales donde se decide el precio del cuero, y por claustros donde se muele grano al ritmo de salmos. Lo que vimos es que las sociedades encuentran maneras de convertir fuerza bruta en relato, hambre en calendario, trabajo en orgullo, y que, una y otra vez, la comida y el espectáculo han sido los hilos con los que se teje la vida pública. Al final del día, cuando sales de cualquier arena, antigua o moderna, te mezclas con otros en una corriente humana que busca luz y algo caliente que llevarse a la boca. Ese gesto mínimo resume siglos. Fuera te espera el frío o el polvo. Dentro te queda la memoria de aquello que viste y compartiste. Quizá al día siguiente dudes de tus principios o te prometas volver. En ambos casos, ya formas parte de la historia que seguirá contándose. Porque nadie organiza un aplauso o un banquete como quienes aprendieron a hacerlo en momentos difíciles. Antes de despedirnos de los gremios, una última vuelta a su herencia. Los colegios profesionales, los exámenes de habilitación, las licencias que cuelgan en paredes de consultorios y talleres. Todo eso es una versión moderna de la vieja idea de que el oficio se honra con estándares. La tarjeta que dice maestro electricista o el casco con insignia en una obra civil conectan con aquel banco donde un aprendiz presentaba su pieza
y un consejo de ancianos la juzgaba. También los sindicatos llevan en su ADN esa intuición. Sin organización, el trabajo se vuelve azar. Con organización, se vuelve comunidad. Y con la Iglesia, la línea de continuidad es visible en el año civil. Aún hoy, calendarios completos giran en torno a vacaciones, fiestas patronales, temporadas de consumo. Tiendas se preparan para picos como fin de año o Pascua con surtidos especiales. Panaderías hacen panes que solo aparecen una vez, y las ciudades encienden luces, levantan ferias y reordenan el tráfico para procesiones. Queda, bajo todo, el antiguo acuerdo. Habrá tiempos de contener y tiempos de desbordar. Ese equilibrio, tan viejo como un coro, sigue marcando el paso de nuestras semanas. Y aunque cambien los nombres, los materiales y las recetas, la base persiste. Nos reunimos, miramos algo juntos, comemos, discutimos, volvemos a casa. Tal vez esa sea la definición más sencilla de cultura. Y por eso vale la pena recordar de dónde vienen nuestros aplausos y nuestros panes, para no olvidar que, muchas veces, la forma en que celebramos revela la forma en que vivimos.